En este video vamos a estar viendo los capítulos 1 y el capítulo 2, específicamente titulados Los derechos humanos y el mundo reconoce a los derechos humanos, del tercer año de educación cívica. Ahí pueden observar cuál es el material a utilizar. Vamos a utilizar el libro de Ciudadanía 3, Protección de Derechos Humanos, Constitución Nacional y Tratados, Comunidad Internacional. Pasemos a ver y a hablar sobre los derechos humanos. En referencia a qué son los derechos humanos, podemos decir que los derechos humanos son aquellos derechos inherentes a todos los seres humanos, que se obtienen por el solo hecho de ser humano, por el solo hecho de haber nacido, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, lengua o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna. En lo que se refiere a la clasificación y las generaciones de los derechos humanos, podemos comenzar diciendo que los derechos humanos se clasifican en derechos civiles, políticos, derechos económicos, sociales y culturales, y como última clasificación, los derechos de solidaridad. Los derechos civiles son aquellos derechos que son esenciales de la persona, como puede ser el derecho a la vida, a la libertad, a la igualdad, etc. Los derechos políticos están relacionados con la libertad política de las personas, del ciudadano en particular. Es la facultad, el derecho que tiene el ciudadano de poder elegir a su gobernante, de poder postularse para un cargo político y de poder ejercer un cargo político. En relación a los derechos económicos, sociales y culturales, estos son reconocidos a los individuos, pero como integrantes de un grupo social específico. Por eso, dentro de los ejemplos, ustedes pueden encontrar lo que es el trato digno, el salario, la salud. Específicamente, lo que es el salario se reconoce a los trabajadores y lo que es el trato digno, en específico, a los consumidores. Finalmente, con la clasificación de los derechos de solidaridad, se reconocen aquellos derechos que tienen que ver, que están relacionados con la ecología, con la paz, con la libre determinación de los pueblos. Son derechos colectivos, pero pertenecen de manera simultánea a todos los miembros del Estado. Finalmente, en lo que respecta a las generaciones, la clasificación de los mismos se da en base a los distintos momentos en que fueron siendo reconocidos los derechos. Los derechos de primera generación son los derechos civiles y políticos. Estos derechos comenzaron a ser reconocidos en los siglos XVII y XVIII, principalmente después de la Revolución Francesa y de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Con respecto a los derechos de segunda generación, fueron reconocidos hacia finales del siglo XIX como consecuencia de la Revolución Industrial y del reclamo de los obreros. En lo que significan los derechos de tercera generación, los derechos de solidaridad, estos comenzaron a ser reconocidos hacia finales del siglo XX, en las últimas décadas del siglo XX. Y finalmente, los derechos de cuarta generación son los derechos los más contemporáneos, podemos decirlo, son los derechos relacionados con la emigración, con los viajes, el derecho de los refugiados y de los migrantes. A continuación vamos a ver una línea histórica, distintos momentos de la historia en que comenzaron a aparecer distintos documentos que defendían o reconocían derechos humanos a nivel muy específico en un principio y a medida del paso del tiempo a nivel más general y para toda la población. En un principio podemos ver que en el año 1215 se redacta la Carta Magna,
que esto es en Inglaterra, y protegía específicamente a los nobles de detenciones arbitrarias. Esto fue un avance importante, pero nuevamente es únicamente a los nobles los defendía. De forma posterior, podemos ver que en 1689 se redacta The Bill of Rights, en el cual se reconocen derechos y se limita al rey. Esto también fue un paso muy importante para el reconocimiento de distintos tipos de derechos, pero nuevamente fue en Inglaterra. De forma posterior podemos ver que en 1762 el escritor Jean-Jacques Rousseau publica su libro, el cual denomina El contrato social, en el cual prorrogaba por la libertad y la igualdad de los hombres. De forma posterior, en 1776 tenemos la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos, en la cual se estipula que todos los hombres son iguales. Esto, si bien se vio reflejado en un documento muy importante, el documento que constituye el Estado de los Estados Unidos y que establece la liberación del imperio inglés, si bien establecieron que todos los hombres eran iguales, la segregación que existió en Estados Unidos con la comunidad negra, no quiero decir que hoy en día sigue igual, pero hoy en día siguen habiendo muchos problemas de discriminación hacia la comunidad negra, y durante muchísimos años también los existieron, y durante muchísimos años en algunos estados eran esclavos los negros, por lo que esta declaración de que todos los hombres son iguales, nuevamente, ¿cuáles hombres, digamos? De forma posterior, en 1789, tenemos la Revolución Francesa, en la cual se redacta la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, cuyo lema oficial y al día de la fecha de Francia sigue siendo Liberté y Égalité, Fraternité, que específicamente son la libertad, la igualdad y la fraternidad. Asimismo, en 1813, en Argentina, se da la Asamblea del año 13, en la cual se declara la libertad de vientres. ¿Cuál era la importancia de la libertad de vientres? Que establece que todas las personas nacidas en Argentina son libres. De forma posterior podemos observar en 1920, esto es posterior a la Primera Guerra Mundial, se crea la Sociedad de las Naciones. Esta sociedad fue un organismo internacional cuyos objetivos eran los de lograr la paz y la seguridad por medio de la cooperación internacional. Sin embargo, los esfuerzos realizados por la Sociedad de las Naciones no fueron suficientes, ya que 20 años más tarde se declaró la Segunda Guerra Mundial, y a la finalización de esta guerra en el año 1945 se crea la Organización de las Naciones Unidas. En unos minutos más vamos a estar viendo específicamente la creación de la ONU, al igual que su estructura y sus sistemas, pero básicamente los objetivos principales de la Organización de las Naciones Unidas son los de preservar la paz y garantizar los derechos fundamentales de todas las personas. 3 años más tarde de la creación de la Organización de las Naciones Unidas, se redacta la Declaración Universal de los Derechos Humanos, específicamente el 10 de diciembre de 1948. La importancia que tuvo este documento fue porque proclamó un conjunto de derechos para todos los seres humanos y no para los seres humanos específicamente de un estado muy en específico, sino para toda la humanidad. La importancia de esto es el compromiso a nivel internacional de todos los estados parte, tanto de la Organización de las Naciones Unidas como los que firmaban la Declaración Universal de los Derechos Humanos. A partir de ese momento,
la importancia y el respeto de los derechos humanos pasó a ser un tema de índole internacional que superaba a los estados. En 1969, los estados americanos firman la Convención Americana sobre Derechos Humanos, mejor conocida como el Pacto de San José de Costa Rica. La importancia que tuvo este pacto fue, en principio, por los derechos que proclama, específicamente al estar en contra de la pena de muerte, se proclama en favor al derecho a la vida, y en segundo lugar, porque crea dos órganos internacionales, que son la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Asimismo, y a los fines de mencionar brevemente otras convenciones específicas sobre derechos humanos, en 1981 podemos encontrar a la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. En 1987 podemos encontrar la Convención Internacional contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ese es el nombre completo. En 1989 se encuentra la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, una convención bien específica en la cual se proclama también el interés superior del niño. En 1990 tenemos la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y familiares. Y finalmente, en el 2006, la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Como se mencionó al principio, la finalidad de esta línea histórica es hacer un repaso general, breve, de los distintos momentos en los que se fueron dando y se fueron reconociendo todos estos derechos humanos. Cada momento está sustentado en un contexto histórico específico y de acuerdo a los reclamos de ese contexto y ese momento. Ahora vamos a pasar a hablar sobre la Organización de las Naciones Unidas, específicamente la ONU. Esta fue creada el 26 de junio de 1945 y sus objetivos principales son los de preservar la paz y garantizar los derechos fundamentales de todas las personas. La Organización de las Naciones Unidas se maneja con una estructura muy particular. En su cabeza se encuentra la Asamblea General. Este es el principal órgano deliberativo en el cual se discuten las políticas y la representación de las Naciones Unidas. Las decisiones que se toman en la Asamblea General son llamadas recomendaciones y no son vinculantes, no son obligatorias, pero sí son indicativas de la opinión a nivel internacional, por lo que son bastante importantes. Otro de los órganos muy importantes dentro de la estructura de la ONU es el Consejo de Seguridad, cuya función principal es la de mantener la paz y la seguridad internacional. El Consejo está integrado por 15 miembros, 5 de los cuales tienen carácter de permanente, siendo estos los Estados Unidos, Rusia, Francia, el Reino Unido y China. Estos que tienen el carácter permanente, estos estados, tienen también el poder de veto. Esto quiere decir que si de los 15 miembros, 14 miembros están a favor de una política específica y hay uno de estos estados que tienen carácter de permanente que veta la decisión, no se puede seguir a cabo. Luego también encontramos al Consejo Económico y Social. Está integrado por 54 miembros de la ONU y la función principal es la de hacer recomendaciones respecto a cuestiones de índole económica, social, sanitaria y educativa. También se encuentra el Consejo de Administración Fiduciaria.
Este es un organismo que no funciona con carácter de permanente, sino que es convocado por algún Estado miembro o por la Asamblea General o el Consejo de Seguridad. La función es muy específica, que es la de supervisar la administración de los territorios que se encuentran en fideicomiso, o sea, que son territorios administrados por estados extranjeros. Luego encontramos a la Corte Internacional de Justicia. Es el órgano judicial principal de las Naciones Unidas. Tiene su sede en la ciudad de La Haya. Está integrada por 15 magistrados que se eligen por la Asamblea General y por el Consejo de Seguridad. Y finalmente tenemos la Secretaría General, cuya función principal son las tareas diarias de la Organización de las Naciones Unidas. Presta servicios a los demás órganos principales de la ONU, administra los programas y las políticas que se elaboran. En lo que respecta al sistema de la Organización de las Naciones Unidas, lo que hay que saber es que el mismo está conformado por un conjunto de organizaciones a nivel internacional que son independientes pero que están vinculadas con la ONU mediante distintos acuerdos de cooperación. El primero que podemos encontrar es la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo. Básicamente se ocupa de todas las cuestiones relacionadas con el trabajo y las relaciones laborales. Luego podemos encontrar la FAO, que es por las siglas en inglés de Food and Agricultural Organization. En español sería la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Su objetivo principal es erradicar el hambre. Asimismo, también encontramos a la UNESCO, que también es por las siglas en inglés, por United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, que en español sería la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Sus objetivos principales son el de contribuir con la paz y la seguridad en el mundo mediante la promoción de la educación, la ciencia, la cultura y las comunicaciones. Otro de los organismos que tiene mucha importancia, sobre todo en el día de hoy, es la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud. Se ocupa de gestionar las políticas de prevención, promoción e intervención en salud a nivel internacional. Asimismo, también podemos encontrar al FMI, el Fondo Monetario Internacional, que también tiene mucho renombre dentro de nuestro país. Y finalmente al Banco Mundial. Estas dos son dos organizaciones independientes que tienen como objetivo la reducción de la pobreza a nivel mundial. Y en esta última parte vamos a hablar muy brevemente sobre los tratados internacionales de derechos humanos, muchos de los cuales ya los estuvimos viendo en la línea histórica. Los tratados internacionales son los acuerdos que se celebran entre dos o más estados o entre un estado y un organismo internacional. Específicamente, los tratados internacionales sobre derechos humanos para nuestro país, en Argentina, tienen jerarquía constitucional tras la reforma constitucional de 1994. En el artículo 75, inciso 22, es que se declara y se los equipara a la misma jerarquía que conlleva nuestra Constitución. Finalmente vamos a hablar sobre la Corte Penal Internacional. La Corte fue creada en 1998 tras la firma del Estatuto de Roma por los países, los estados partes de la Organización de las Naciones Unidas. La jurisdicción que tiene la Corte es muy limitada. Solamente puede actuar cuando una o más de las partes involucradas sea un Estado miembro de la ONU, cuando el acusado sea un nacional del Estado miembro, cuando el crimen que se haya cometido haya sido en territorio de un Estado parte, o que el Estado no sea parte del estatuto, pero quiera aceptar la jurisdicción de la Corte sobre un crimen específico que haya sido cometido en su territorio o por sus nacionales. Es importante destacar que esta Corte Penal Internacional no reemplaza a las Cortes Nacionales.
solamente ejerce su jurisdicción cuando la Corte Nacional o no está en posibilidades de hacerlo o no está dispuesta a intervenir por sí sola.